Un cordial saludo para todos ustedes y un cordial saludo para el profesor Joel Moisés Alfaro Cortés. Los integrantes de esta presentación somos Patricio Zamora, Cristian Ábalos y Marcos Díaz. En la siguiente presentación les hablaremos sobre los fundamentos de la electricidad, tales como los riesgos en una conexión de un circuito eléctrico, en el uso de herramientas de medición, tanto de corriente continua y alterna. ¿Cuáles son las condiciones de riesgo en una persona tras exponerse a la corriente? También hablaremos sobre los circuitos eléctricos y sus componentes básicos, como la selección de componentes y diagramas eléctricos y su simbología normalizada. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Cristian Ábalos y en esta presentación vamos a hablar sobre los fundamentos físicos de la electricidad, tal y cual como la corriente continua y la alterna. También hablaremos sobre los riesgos que se expone cada persona al manipular de manera inadecuada y el uso también de herramientas inadecuadas en instalaciones eléctricas. Hablaremos sobre las conexiones de circuitos electrónicos y también sus componentes. Riesgos eléctricos. Riesgos eléctricos es el voltaje o la tensión de la energía o la corriente eléctrica disponible tanto en empresas y en hogares. Este tiene la suficiente energía para causar quemaduras graves e incluso la muerte por electrocución en una persona o para provocar un incendio tanto en un establecimiento o en una casa. Ay, se me pasó. Acciones inseguras, la cual siempre cometemos, que son intervención sin autorización u conocimiento, utilizar herramientas inadecuadas o defectuosas, trabajar en circuitos eléctricos con energía, no utilizar los EPP correspondientes para el trabajo, no respetar las normas establecidas o las normas vigentes sobre las instalaciones eléctricas, la falta de conexión a tierra, circuitos sobrecargados, uniones defectuosas que no tengan aislamiento, enchufes deteriorados, equipos defectuosos o dañados. Existen dos tipos de corrientes. Está la corriente alterna y la continua. La corriente continua, esta actúa por calentamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Esta nos provoca un efecto electrolítico en el organismo que genera un riesgo de embolia o la muerte por electrolisis en la sangre. En cuanto a la corriente alterna, es lo contrario. Esta es como una frecuencia o un ritmo nervioso y circulatorio, el cual produce una alteración en nuestro cuerpo que se traduce a espasmos, sacudidas y un ritmo desordenado del corazón, provocando diversas enfermedades. Por ejemplo, sería la desfibrilación ventricular. Esta consiste en un movimiento anárquico del corazón, el cual deja de enviar sangre a los distintos órganos, y aunque este esté en movimiento, no sigue su ritmo normal de funcionamiento, el cual nos provoca lesiones irreversibles o la muerte. Está por tentación. Esta es provocada por un movimiento incontrolado de los músculos como consecuencia del paso de la corriente eléctrica, el cual perdemos el control de las manos, brazos, músculos o pectorales. También está por la asfixia, y cuando el paso de la corriente, esta afecta al sistema nervioso, el cual regula la función de nuestro sistema respiratorio, ocasionando así un paro respiratorio. También hay otras alteraciones, tales como las contracciones musculares, aumento de la presión sanguínea, dificultades para respirar, parada provisional del corazón, que pueden producirse sin fibrilación ventricular. ¿Qué quiere decir con esto? No son mortales, pero pueden dejar quemaduras graves que pueden ser leves y en un caso muy extremo mortales. Aquí, por ejemplo,
se clasifican en dos grandes grupos, que serían los incendios y explosiones, que estos afectan tanto a personas como instalaciones y bienes. También la electrización o electrocución, el cual esta afecta solamente a personas, bueno, como animales, en sí seres vivos. Los incendios son provocados debido a las sobrecargas en las instalaciones, el cual son en sí producidos por chispas o cortocircuitos. En ocasiones vemos los llamados ladrones con múltiples enchufes, como esta ilustración, que esto lo que provoca es un sobrecargo y se provocan chispas y así provoca un incendio. También esto va dependiendo de los materiales utilizados en la construcción en donde están situados estos, porque si son materiales ligeros se encienden con más facilidad, así provocando incidentes, provocando muerte y daños en la infraestructura. Ya, los daños por la electrización en una persona es cuando la corriente circula por el cuerpo, es decir, esta forma parte del circuito, pudiendo así al menos distinguir dos puntos, tales como el de entrada y el de salida. Comúnmente podemos decir ya, entra por esta mano, puede salir por la otra mano o puede salir mano o pie, así. En cambio, por electrocución, esta es muy fuerte, esta provoca de una vez la muerte de una persona debido al alto flujo de corriente en su cuerpo, que es fulminante para un ser humano. Aquí en estas imágenes podemos ver la causa de los accidentes. Podemos ver aquí la mala instalación de dos cables, que lo que va a hacer aquí es provocar un cortocircuito, pudiendo dar que una persona lo toque, le pase corriente, puede ser leve o grave, debido a que si estos dos cables se juntan hace cortocircuito. Obviamente siempre lo vemos de colocarle wincha o cinta negra así para poder evitar que estos dos hagan contacto. Aquí también podemos ver la instalación donde ya está haciendo cortocircuito, puede provocar que la niña sufra graves consecuencias como lesiones leves, la muerte. En la siguiente imagen también podemos ver que cómo se provoca un incendio también es cuando, o un corto, cuando le echamos agua a un circuito eléctrico. También es cuando utilizamos o operamos dispositivos eléctricos, cuando tenemos la mano mojada o el cuerpo totalmente empapado por la lluvia, el cual esta también puede provocar que tengamos una electrocución en el cuerpo, causándole la muerte y siendo muy grave para una persona. Acciones o accidentes provocados por la corriente eléctrica, que pueden ser mortal para un ser humano, tanto quemaduras exteriores como interiores. Exteriores que pueden ser entre superficiales quemaduras a graves quemaduras entre primer y tercer grado, o interiores, que serían ya quemaduras en los organismos, que ya serían de tercer grado, que estas sí son muy peligrosas para la salud de una persona, el cual le causa la muerte rápidamente. O quemaduras en las manos, normales, superficiales, que eso ya quedaría como de experiencia a las personas que deben de utilizarlas, personas que estén capacitadas y tengan conocimientos. También en la siguiente imagen podemos apreciar un cortocircuito debido a la sobrecarga de energía o corriente situada en esto. Debido al sobrecargo forma una explosión, puede ser por una chispa o un corto, y así provocar un incendio o daños en una infraestructura. Aquí con ustedes vendrá mi compañero y le explicará más. ¿Qué es el circuito eléctrico? Bien, el circuito eléctrico es el recorrido establecido de antemano que
que tendrá una corriente eléctrica. El circuito eléctrico se conforma de distintos componentes que permiten y garantizan el flujo y el control de los electrones que conforman la electricidad. Es importante saber que todo circuito eléctrico estará presente en toda instalación o sistema que haga uso de la corriente eléctrica. También es importante destacar que el circuito es una interconexión de componentes eléctricos. Un ejemplo de los componentes eléctricos involucrados dentro del circuito son las baterías, resistores, transistores, inductores, condensadores, interruptores, entre otros, que estos se encargan de transportar la energía mediante una o al menos una trayectoria cerrada. Un diodo es un dispositivo semiconductor, el cual permite el paso de la corriente en una única dirección con características similares a un interruptor. Ya, el principio de funcionamiento del diodo, es cuando una tensión positiva se aplica a un lado y una negativa al otro lado. Los electrones en un lado son empujados al otro y los electrones fluyen a través de un material más allá de los límites del conductor o del semiconductor, perdón. Los diodos se clasifican en varios, que serían esto que le voy a decir. Están en detector de alta o de baja señal, en los ratificadores, en los Zener, en los Barator y en los emisores de luz o los láser. Una de las principales características del diodo es que es una sustancia cuya conductividad es menor a la de un conductor y mayor que la de un aislante. El grado de conducción de cualquier sustancia depende en gran parte del número de electrones que éste tenga libre o que contenga. En un conductor este número es grande y en un semiconductor es muy pequeño. Aquí podemos observar la simbología de los diodos, tanto diodo ratificador y un diodo Zener. ¿Qué quiere decir esto? Que la única función que tiene un diodo es hacer pasar la corriente en una sola dirección, que es muy similar a un interruptor, el cual ésta puede cumplir de hacer de corte o que ésta siga fluyendo. Ahora, un transistor. ¿Qué es un transistor? Es un dispositivo electrónico, semiconductor utilizado para entregar una señal de salida esperando como respuesta una de entrada. Esta cumple funciones tanto de amplificador, oscilador, conmutador o ratificador. El principio de funcionamiento de los transistores: estos operan como peajes en el flujo de la corriente eléctrica, permitiendo así aumentar, disminuir o modular su intensidad conforme a tres posiciones dentro de un circuito, que estas serían en activa, en corte y en saturación. En activa permite el paso de más o menos corriente hacia el colector y por lo tanto de vuelta al circuito. En corte es cuando se impide el paso de la corriente y deja que ésta fluya. En saturación permite el paso íntegro de la corriente. Una de las principales características que podemos observar de los transistores es que se componen esencialmente de tres pastillas o cables, cada uno encargado de una labor diferente, y se denominan en emisor, base y colector. El emisor, desde donde entra el flujo eléctrico al interior encapsulado del transistor. En base, la que modula el flujo entre el emisor y el colector. El colector, hacia dónde fluye esta, que venía siendo la corriente, una vez que haya sido modulada por la base. Aquí podemos apreciar su simbología. Está el transistor NPN con colector unido a la corriente, a la cubierta. También el UJT unión o el fototransmisor
NPN. Aquí podemos apreciar la imagen de un transistor normal, el cual nos sirve mucho en un circuito eléctrico. Ahora vendré con un condensador. ¿Qué es un condensador? Es un componente eléctrico que almacena carga eléctrica en forma de diferencia de potencial, que la libera posteriormente. También suele llamar capacitador electrónico. Es la carga eléctrica o la cantidad de electricidad o potencial. El principio de funcionamiento de un condensador: no almacena carga ni corriente eléctrica, sino simplemente energía mecánica latente que, al ser introducida a un circuito, se comporta prácticamente como un elemento capaz de almacenar energía eléctrica que recibe durante un periodo de carga, que es la misma energía que después o durante un periodo se descarga. Los condensadores se clasifican en el tipo dieléctrico, que se utilizan en materiales comúnmente como la mica, plástico, cerámica y capacitadores electrolíticos. Una de las principales características es su forma más sencilla, que está formada por dos conectores o placas metálicas paralelas colocadas a una distancia corta entre sí y separadas por una lámina conductora o dieléctrica. Aquí podemos apreciar las simbologías de varios tipos de capacitadores. Está el electrolítico, el cerámico, el variable o el trimmer. Aquí podemos apreciar la imagen de un condensador que cumple con una función muy importante en los circuitos eléctricos. Aquí continuará mi compañero. Una resistencia es un elemento eléctrico que posee dos bornes o dos polos que permiten insertarla en un circuito con el objetivo de ofrecer una posición al paso de la corriente eléctrica. Una resistencia, es además un dipolo simétrico y lineal. ¿Qué es lineal? Quiere decir que cumple la ley de Ohm. Ahora hablaremos sobre las bobinas. La principal función de una bobina es entregar corriente de alta tensión a las bujías para que éstas puedan quemar todo el combustible que entra a la cámara de combustión. Características de las bobinas. Tienen permeabilidad magnética. Es una característica que tiene gran influencia sobre el núcleo de las bobinas respecto al valor de la inductancia de las mismas. Los materiales ferromagnéticos son muy sensibles a los campos magnéticos y producen unos valores altos de inductancia. Sin embargo, otros materiales presentan menos sensibilidad a los campos magnéticos. El factor determina la mayor o menor sensibilidad de estos campos magnéticos se llama permeabilidad magnética. Ahora hablaremos sobre los termistores. Su función es un sensor que sirve para detectar temperatura a través de cambios de resistencia según el calor o frío detectado. Su funcionamiento se basa en la variación de relatividad que presenta un semiconductor con la temperatura. En este componente se usa frecuentemente como sensor de temperatura o protector de circuitos contra excesos de corriente. Existen dos tipos de termistores, el NTC y el PTC. El NTC es coeficiente de temperatura negativo y el PTC es coeficiente de temperatura positivo. Las características. Se observa que la relación entre la resistencia y la temperatura no es lineal, sobre todo cuando se considera un margen de temperatura amplio. La sensibilidad es muy grande a bajas temperaturas y va disminuyendo conforme aumenta esta. Una sensibilidad alta es una característica muy deseable de cualquier sensor. De hecho, es la mayor ventaja de termistores frente a otros sensores. Se puede usar, me imagino que en
temperatura de aire, o sea, de agua, temperatura de presión de aceite o temperatura del aceite, y creo que en eso se puede usar en un auto. Factor de calidad. Se relaciona la inductancia con el valor óhmico del hilo de la bobina. La bobina será buena si la inductancia es mayor que el valor óhmico debido al hilo de la bobina o de la misma. Hay por clasificación, hay bobinas que son por cada cilindro, hay bobinas que son por 2 o por 3 y hay bobinas que tienen bloque compacto. El circuito integrado. El circuito integrado es un pequeño circuito electrónico utilizado para realizar una función electrónica específica como la amplificación. También se conoce como chip o microchip. Esto es una estructura de pequeñas dimensiones de material semiconductor, normalmente de silicio, de algunos milímetros de superficie, sobre la que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante la fotolitografía. También se pueden clasificar en dos circuitos integrados. Están los circuitos integrados analógicos y los circuitos integrados digitales. También podemos ver que tienen una clasificación de 6 niveles según sus transistores. Tenemos el nivel pequeño, nivel medio, nivel grande, nivel muy grande, ultra grande y por último el nivel giga grande, que este excede el más de millón de transistores. Como podemos ver aquí, esta es la simbología del circuito integrado. Bien, ahora voy a hablarles sobre el interruptor. El interruptor es un dispositivo que nos permite realizar la función de encendido y apagado desde un mando. Su funcionamiento consiste en dejar pasar o cortar el paso de la corriente dentro de un circuito eléctrico. Mecánicamente, un interruptor consta de dos contactos metálicos y una parte móvil actuante, que suele ser un balancín. La clasificación más conocida de los interruptores son 4: interruptor no automático, interruptor automático, interruptor de cuchillas o navajas y interruptor magnético. También existen los interruptores electrónicos o eléctricos, que son dispositivos que nos sirven para desviar o obstaculizar el flujo de la corriente. Van desde un simple interruptor que enciende y apaga un foco hasta un complejo selector de transferencias automático controlado por operadores. Como podemos ver aquí también, esta es la simbología del interruptor. Ahora voy a pasar a hablarles sobre el fusible. El fusible, este pequeño componente, sirve como un protector dentro del circuito. El fusible realiza la función cortando o interrumpiendo la corriente mediante la fundición de uno de sus componentes específicos. El principio de funcionamiento es bastante simple. Se basa en intercalar dentro del circuito un elemento o componente más débil, de tal manera que cuando la corriente llegue a niveles excesivos que puedan dañar componentes del circuito, el fusible se funde y así interrumpe el flujo de la corriente. Los fusibles pueden clasificarse empleando diversas características constructivas o operativas, existiendo un numeroso antecedentes de criterios para su clasificación. Tenemos los fusibles descartables, que una vez que se usan no se pueden volver a utilizar y hay que reemplazarlos. Y luego están los fusibles renovables, que se pueden utilizar más de una vez y se les conoce más como fusibles reseteables. Las características de los fusibles, las principales, son el poder de corte, la tensión nominal, la intensidad de fusión y de no fusión del fusible, intensidad nominal y curva de fusión. Y aquí podemos ver la simbología del fusible. Bien, ahora le hablaré sobre el relé. El relé es un aparato electrónico que funciona también como un interruptor, es decir, abrir y cerrar el paso de corriente dentro del circuito. La característica del relé es que es accionado eléctricamente. El relé permite esta función mediante un electroimán. Por eso los relés se les llama o se les conoce como electroimanes o relevadores. Cuando el relé, o sea, el contacto abierto del relé se cierra y pasa corriente a través de él,
la bombilla recibe tensión sobre los dos contactos o terminales y se enciende. También hay diferentes tipos de relés. Están los relés electrónicos, los relés electromagnéticos, los relés de enclavamiento, los relés multidimensionales y los térmicos, que los términos se clasifican según la función, el tipo de aplicación, la configuración y las características estructurales. Las características generales de cualquier relé es el aislamiento térmico de entrada y salida, adaptación sencilla a la fuente de control, posibilidad de soportar sobrecargas tanto en el circuito de entrada como en el de salida. Bien, podemos ver aquí la simbología de un relé electromagnético como símbolo genérico. Bien, continuaremos. En conclusión, nosotros podemos deducir que la electricidad es el elemento más utilizado, por lo cual es importante saber los riesgos y tener conocimiento de ella. Por eso todo tipo de labor o trabajo viene ligado a un riesgo, ya sea menormente peligroso hasta finalmente fatal para una persona. Y en esta presentación fuimos capaces de entender y de dar a conocer lo importante y crucial que es primeramente el conocimiento del trabajo sobre la electricidad. También aprendimos que es sumamente importante dar uso a los implementos de seguridad, también a su vez a las herramientas para realizar un trabajo óptimo con la electricidad. También aprendimos y conocimos más detalladamente los componentes que hay dentro de un circuito eléctrico.